Cuando la autoridad de los obispos es usada con un fin bueno, legítimamente y sobre todo para afianzar y defender la sana doctrina, sin duda da muchos frutos. Dice el mismo nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo, y bueno, por medio de los evangelios, dice, les dio autoridad para perdonar pecados, les dio autoridad para expulsar demonios. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Son palabras de Cristo muy claras. Y cuando un obispo las utiliza con el fin de salvar la iglesia, con el fin de poner disciplina en la iglesia, son necesarias y son abundantes. Y son las que mantienen viva la iglesia católica. Hace unos días, aquí denunciamos la actividad de un jesuita, sacerdote, que pretendía dar una charla en Pamplona, España, sobre todo para hacer que los estudiantes miraran el concepto de la pareja humana con sus diferentes variaciones sexuales como algo bueno. Y sobre todo, educar a las nuevas generaciones en el papel que estas parejas de las distintas variaciones sexuales desempeñaban en la Iglesia Católica. Anunciamos que un colegio jesuita anunció con todo lo alto, por todo lo alto que iba a haber esta charla, pero pasó algo de última hora y lo tenemos que dejar bien claro y sobre todo alzar la voz. El obispo de Pamplona lo prohibió. Eso es bueno, eso es interesante y es digno de reconocer. Fue suspendida esta charla, no se va a llevar a cabo, no se va a dar, porque el obispo o el arzobispado intervino. Y eso es lo que nos debe de importar, mis hermanos en Cristo. Vamos a mostrarte la información. Aquí tenemos al obispo y aquí tenemos en primer lugar al teólogo, jesuita, sacerdote, que iba a dar esta charla. No lo pudo hacer. El arzobispado de Pamplona ha intervenido para suspender la charla del sacerdote y teólogo jesuita Joseph Barker. Este mismo lunes, 8 de mayo, el Colegio San Ignacio de Pamplona, de la Compañía de Jesús, iba a acoger a un numeroso grupo y a un polémico, o una polémica charla del sacerdote jesuita Joseph Barker, quien es firme defensor de las relaciones entre personas del mismo sexo. El controvertido jesuita iba a impartir una charla para abrir un horizonte desde el punto de vista teológico, teniendo como trasfondo la situación de las personas que practican el sexo entre ellos mismos, su entorno y su proyecto de vida en la Iglesia Católica, abordando el concepto de amor como sacramento y su visión sobre la bendición de las parejas del mismo sexo, según lo recoge así el cartel que anunciaba este artículo, ¿no? este proyecto. Se dio la voz de alerta, se dio la voz de alarma en varios medios de comunicación, empezaron a movilizar en redes sociales y sobre todo se pidió al arzobispado que interviniera a través de varios correos electrónicos y en redes, en Twitter, se le pidió al arzobispado que interviniera para que frenara esta charla que pretendía hacer este sacerdote jesuita. El arzobispado lo ha suspendido y ya no se llevó a cabo esta charla de este jesuita. Gracias a la intervención del arzobispo de Navarro, el Colegio de San Ignacio de Pamplona no acogerá la sesión del padre Joseph, autor del libro La pareja humana, del cual hizo una entrega personalmente al Papa Francisco. Un libro donde defiende, y como lo hemos denunciado, defiende una visión del matrimonio contraria a lo que opina la Iglesia Católica. En otras sesiones impartidas por este jesuita, él equiparó las relaciones
de personas del mismo sexo con las relaciones que Dios manda y que Dios pide que tengan las parejas y que la iglesia permite. Él dice, bueno, ya lo hemos visto así, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Este polémico jesuita iba a dar esta charla ante muchos estudiantes para enseñarles otro enfoque de lo que es la vida matrimonial, la vida conyugal, otro enfoque muy distinto al que la iglesia quiere que ha mandado por siempre, al que mismo Cristo nos invita, nos llama el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Él es muy distinto el enfoque que él manda. Todos los lobbies, las variaciones sexuales, tienen permiso para él solo si se basan en el amor. Entonces, esta charla iba a ser ante toda la universidad, colegios, un muy nutrido grupo de jóvenes. Las personas en las redes sociales empezaron a movilizar en Pamplona, pidiéndole al obispo que interviniera, y el obispo, que ves aquí en pantalla, dio la orden de que se suspendiera esta charla, ese obispo de Pamplona. Por lo tanto, no habrá charla, no hubo charla. Con esto, hacemos una reflexión muy interesante, donde podemos dejar claro que si nosotros nos empezamos a mover, que si nosotros empezamos a hablar, y sobre todo si el pueblo empieza a manifestar su sentir, el obispo actúa. Y cuando el obispo actúa en pro de Cristo, cumpliendo su deber, la doctrina da fruto y la iglesia se mantiene viva. Es la autoridad de los obispos la que sostiene a la iglesia católica, no lo vamos a negar, pero la autoridad para bien. Recordemos lo que decía Monseñor Isidro Puente Ochoa, los obispos son ángeles. Pero hay dos tipos de ángeles. Cuando el obispo se hace respetar, cuando el obispo pone orden, dice, no pasa eso. No quiero eso en la diócesis. No es bueno para el beneficio de las almas. No admito esto. Es interesante ver cómo lo que pasa con los obispos, ¿no? Cuando el obispo ejerce su autoridad en pro de Cristo, da muchos frutos y frutos en abundancia. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque este jesuita, teólogo, iba a esparcir sus enseñanzas erróneas y heréticas por doquier. Por doquier. Muchos jóvenes iban a ver involucrados en esto. Es un sacerdote, defensor de la herejía. Un sacerdote que pone al mismo nivel todo tipo de prácticas sexuales. Espiritual. Y bueno, pues el obispo intervino y esto se evitó. Si los obispos intervenían en sus diócesis, estas prácticas o estas herejías no avanzaran. Si el obispo se pusiera firme en su diócesis, la iglesia fuera otra cosa. Pero por desgracia, no todos los obispos. Sí. Unos promueven lo contrario. Este es un reto porque este obispo va a tener que enfrentar a los de los lobbies, los del arco iris. Porque se la van a ir con todo. Ya que este señor jesuita promovía las prácticas lobbies. Se las impidió. La presión va a ser fuerte. Las críticas van a ser muy duras. Sin embargo, el obispo parece que está firme y ha impedido, al menos en esta parte, esta charla. Este daño a las parejas y a la juventud. Esta mala orientación. Hermanos en Cristo, roguemos a Dios para que nos manden obispos buenos. El mismo nuestro Señor Jesucristo decía, la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Róguenle al dueño de la viña que envíe trabajadores a su mies. Esa promesa, ese consejo, esa enseñanza de Cristo nuestro Señor se cumple plenamente aquí. Claro que se ha cumplido en otras ocasiones, pero aquí, porque la cosecha es mucha, pero los trabajadores son muy poquitos, tanto curas como obispos. Y son ellos los que sostienen la iglesia, son los pastores. Oremos a Dios para que sean buenos obispos, se arrepientan, miren el grado de responsabilidad que tienen y sobre todo que no tengan miedo, porque el pueblo, cuando ve obispos cobardes o que venden al establishment, a la iglesia, nos duele mucho. Sentimos mucha impotencia, tristeza y una mezcla de emociones. Pero cuando vemos obispos también buenos, que defienden, que cumplen su obligación, que son auténticos pastores,
nos llena de emoción y estamos dispuestos a apoyarlos. No podemos solamente sacar lo malo. En esta ocasión este obispo acertó en prohibir, en frenar a este jesuita hereje, a este hereje. Y tenemos que mencionarlo y sobre todo tenemos que buscar que se le apoye y que se le cuide al obispo, porque hay muchos problemas y muchos que van a intentar presionar. ¿Qué pasaría si en las diócesis hubiera obispos buenos? Sin lugar a dudas, la iglesia sería otra.